noches, queridos amigos de Entre Puntos. Comenzando este año, esta noche, vamos a hablar de un tema que nos ayuda a entender cómo el ser humano construye su identidad. Esta conciencia que tenemos de nosotros mismos y a la vez nos vincula y nos diferencia de los demás, ¿verdad? Existe una identidad individual y una colectiva que nos transmite el sentido de pertenencia y nos hace sentir parte de un grupo social. Bueno, en este sentido y a través de la historia, las distintas comunidades, grupos y países del mundo han utilizado los signos, los símbolos, los rituales en las distintas etapas de la historia de la humanidad para relacionarse e identificarse. Vemos estos elementos simbólicos en el contexto de las religiones, de las naciones, en las familias, en los grupos culturales, como formas de reforzar rasgos de una identidad escogida. Y volveremos a este punto señalando también que estos rasgos podrían utilizarse para imponer comportamientos de manera sutil o hasta agresiva, manipulando grupos como ha pasado en casos de dictaduras o incluso dentro de algunas instituciones religiosas, por ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de un nacionalismo mal llevado, como podríamos mencionar el caso de Hitler, que todo el mundo lo conoce en Alemania, o de naciones o de grupos religiosos que tantas veces hemos visto donde se manipulan las realidades. Bueno, podríamos preguntarnos hasta qué punto estos elementos, marcas y tradiciones respetan la individualidad de los individuos que componen pues estos grupos. También es una pregunta importante. ¿Y cuál es la importancia del lenguaje de símbolos y signos y rituales? Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado esta noche, por aquí tenemos a la pareja de filósofos compuesta por David Álvarez Martín y Alina Bello de Álvarez, el politólogo Daniel Pou y el experto en semiótica y literatura Bartolo García. Buenas noches, amigos todos. Bienvenidos a este programa Entre Puntos, en el cual vamos a divagar un poco sobre estas cosas que nos definen nuestra identidad. Yo quisiera comenzar esta conversación dando, vamos a decir, 2 minutos a cada uno para abrir el diálogo y preguntándole a ustedes, bueno, para comenzar, el comportamiento simbólico, señores, es inherente al ser humano. Porque, por ejemplo, los rituales, que son símbolos que existen desde el inicio de la humanidad, los hemos visto siempre a través de la historia. Entonces vamos a comenzar hablando qué son estos símbolos, signos y rituales y si son inherentes al ser humano. Vamos a dar cada uno una opinión breve para entonces meternos en el tema. David, vamos a comenzar contigo. Mira, básicamente todo lo que son signos, ritos, el mismo lenguaje humano, todos son actos de comunicación del ser humano. Por supuesto son actos de comunicación en el caso de los símbolos, de los signos y hasta de los mismos rituales que procuran, frente a un colectivo, identificar realidades. Puede ser la realidad del poder, o sea, quién es el que manda, por cómo viste, lo sagrado y lo profano. Es muy común que se haga esa distinción. Muchos pueblos establecen una serie de símbolos para establecer si tal lugar o tal persona tiene una condición de sagrado o no lo es. La virginidad o no de las mujeres en cuanto a vestimenta. Es decir, la antropología nos ofrece una especie de supermercado para tú escoger lo que tú quieras conocer sobre eso. Pero es un acto de comunicación, una de las formas que tenemos los seres humanos de establecerlo. Hay investigadores, cuando tú me pusiste el tema, me puse a revisar un texto que había leído hace un tiempo. Hay investigadores, quizá Bartolo me pueda corregir, porque yo sé que Bartolo le ha dedicado mucha atención al tema. Hay investigadores que señalan que incluso grupos de primates y otras especies animales también tienen, especialmente a través de comportamientos, expresiones de ese tipo. Claro, en el caso del ser humano es mucho más rico, es más complejo, pero formas de expresarse, de comunicar, de establecer quién es el que manda, qué es lo importante de tal o cual expresión, hasta incluso en primates y otras especies de animales. O sea que sí es inherente, aparentemente, al ser humano, Alina,
esta forma de comunicación, como David ha especificado, en forma de símbolos, signos y rituales? Los símbolos, la conducta simbólica es exclusiva del ser humano. La simbólica. Porque la simbólica es, la conducta simbólica, el sentido simbólico, es el sentido que llena el signo. O sea, el signo lo lleva, pero el símbolo es lo que le da el significado. Es el contenido del signo. Y en el caso específico de lo simbólico, nos permite como cultura transmitir aquello que de otra manera no lo podríamos transmitir. Lo simbólico abarca más de lo que se ve. Por eso conecta con el rito, el ritual, Exacto, el ritualismo. Exacto. Y conecta con algo de lo trascendente, que es lo sagrado, entre comillas, dependiendo de lo que cada cultura entiende como lo sagrado. Resulta que eso es solamente inherente a la condición humana. Y el simbolismo, el símbolo y su uso práctico hacia el simbolismo, conecta con los sistemas de dominación. Exacto. Sea religiosos o sea políticos. Por ejemplo, si tú vas por la calle y alcanzas a ver el símbolo del poder más común, para poner el caso de la República Dominicana, es el jipetaje, de determinada marca y de determinado color. Negro. Negro, entintado y con un chofer militar abusador normalmente. Exacto, fortachón. Claro, y cuando digo abusador, porque siempre quiere sacar del carril a los pasajeros normales. Sí. Eso es un símbolo del poder. Sí. Indudablemente que cuando pasa el poder ni aparece la jipeta, ni aparece el chofer, ni aparece el que ostentaba el símbolo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el símbolo es transitorio, dependiendo de cómo se maneje y en qué cultura se maneje. Entonces, los signos ya son otra cosa, son representación y pueden tener un valor más duradero, porque cuando tú tienes un signo, por ejemplo, que representa la patria, eso es más duradero, el escudo. No depende del momento. No, es más duradero, es más... tiene un significado en sí. Sí, y dura más. O sea, tú no vas a cambiar, porque cambia un gobierno, no se cambia la bandera, ni se cambia el signo de la patria, que simboliza la lucha de nuestros patriotas, etcétera, etcétera. Pero lo simbólico es humano. Me ha tocado unos puntos muy interesantes, Alina. Abarca más de lo que se ve. Esta cuestión de que algo abarque más de lo que se ve da mucha cabida a interpretaciones y hasta una realidad que ya no podríamos decir, antes llamábamos una realidad virtual, como que es una realidad difusa. Ya vivimos en una época que todo es tan virtual que ya lo virtual cambió de significado. Pero cuando decimos que el símbolo abarca más de lo que se ve, hay cierto peligro porque pues podemos manipular este significado para las masas. Y también has tocado el tema de justamente de que es una forma de manipulación. Entonces, Bartolo, ¿qué es inherente al ser humano, para hacer la misma pregunta? ¿Y hasta qué punto? Porque hemos hablado aquí del símbolo como un ente unificador de la identidad de un grupo, pero también como una forma de manipulación. Amplíanos este concepto. Sí, tal vez sea bueno poner en perspectiva una clasificación de los signos. Y la de Peirce, Charles Sanders Peirce, tal vez nos ayude, porque él habla de unos signos indiciales, que son como índices, que tienen que ver con interpretar la manifestación de la naturaleza. Y en ese sentido, entonces se conecta con lo que decía David. Muchos animales tienen ese instinto de poder interpretar algunas señales de la naturaleza. El ratón dice que abandona el barco antes de que se hunda. Algo percibe como índice de la naturaleza. También Peirce propone unos signos icónicos. Y hablaba ahí Alina sobre el poder de los íconos. Y por último plantear el símbolo per se, que sería la parte más compleja de los signos, por donde andaba Alina. De ese punto de vista, digamos que el símbolo es parte de nuestra propia evolución. Incluso las zonas del cerebro que tienen que ver con el signo se han ido desarrollando en la medida en que interactuamos en la naturaleza, en la sociedad, y que nos vemos compelidos a desarrollarla. De ese punto de vista, el símbolo
como tal es inherente a los seres humanos, aunque no todos los signos, sino que, como decía David, hay signos que podemos compartir con otras especies. Y yo creo que el salto más espectacular que ha dado la humanidad es cuando pasó a situar el poder en el símbolo y no tanto en lo fático. Cuando el rey pudo ser rey simplemente por un símbolo. Es más, Calderón de la Barca hasta cierto punto lo dice. Cuando dice, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Emma y continúa, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor sueño es pequeño, y toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ese sueño, sueños son, es el símbolo en sí. Porque, y dice Facundo Cabral charlando así, ¿y qué carajo es un general desnudo en la playa? Claro, o sea, si se despoja de todo su poder simbólico, ¿por qué Danilo puede disponer y degradar a un general? Porque ya el poder no está en las armas. Al principio del siglo, David, cualquier compadre reunía a su compadre y cogía para la capital a quitar el gobierno, porque el poder estaba sobre las armas. Sí. Hoy hay una virtualización del poder porque el símbolo en sí es una virtualización. El signo significa un poder, una representación virtual, y eso sí es inherente al ser humano. Señores, tú has tocado un punto muy importante, Bartolo, y es que ese término de posverdad que le hemos atribuido a estos últimos años del siglo, de esta última década, vamos a decir después de 2010 o a principios de siglo, ¿no? Siempre ha existido. Tú has expuesto fantásticamente cómo desde entonces se manejan los gobernantes, han manejado a sus gobernados. Entonces, a base de símbolos justamente, y cómo el símbolo une y organiza las sociedades de una manera que puedan funcionar mejor, pero muchas veces de manera que funcionen mejor para mí, como estamos viendo muchas veces, tú que eres politólogo, Daniel, y te cayó la bola justo en tu cancha para ver desde ese punto de vista el poder simbólico que es inherente al hombre, al ser humano, como bien ha dicho Alina, y han aclarado David y Bartolo, que hay algunos símbolos distintos a los que se ha referido Alina, que los perciben también los animales y principalmente los primates. Entonces, el símbolo, en esta época que vivimos, siglo XXI, ¿qué ha cambiado con el símbolo respecto a la dominación política, para ponértelo en tu cancha? Y hablando de política, hablamos de todo, porque tú muy bien sabes que la política lo incluye y lo influye todo. ¿Hasta qué punto el símbolo aglutina y mejora las sociedades y es utilizado para la dominación? Sí. Bueno, primero quiero darte las gracias por esta nueva invitación y compartir con estos cuatro sabios. Estos contertulios de mis afectos y admirados por demás. Mira, nosotros estamos viviendo en una sociedad donde el símbolo adquiere mayor dimensión que nunca en la historia de la humanidad. Y parece hasta contradictorio porque estamos en una sociedad justamente donde hay unos niveles de hipercomunicación y dilatación de las acciones del hombre que prácticamente son infinitas. Hoy en día alguien escribe un artículo en un periódico y en 2 horas puede tener 5.000 críticas que van desde la India hasta Alaska. Y eso, tú dices, bueno, ¿y por qué estamos en una sociedad tan simbólica? Bueno, estamos en una sociedad tan simbólica porque incluso después de ese gran aporte que hizo ese experto de la conducta, que es Freud, que le dio una nueva dimensión al símbolo porque lo refirió
a una parte del imaginario no satisfecho del hombre, que eso es importantísimo, por ahí podríamos desarrollar otro programa. En esta sociedad, pues como hay una tendencia a la simplificación, y esa tendencia a la simplificación ha llevado a que la mayoría de las señales que recibe el individuo hoy en día son simbólicas. Lo primero es que hoy en día usted está prácticamente fuera de posibilidad de desenvolverse en la sociedad si usted no es capaz de conocer la gran cantidad de símbolos que tienen significados específicos para producir una determinada conducta o para poder satisfacer una determinada necesidad. Fíjate, a ver, ahora, una de las cosas más importantes que tiene la simbología y su contenido es la capacidad que tiene de transmitir las fuentes del poder y la normativa que esas fuentes del poder te imponen para tú lograr desenvolverte en una sociedad. O sea, toda la sociedad tiene que aprender ese lenguaje simbólico para poder pues vivir, trabajar respecto a esas leyes del poder. Sí, mira, lo más interesante es que cuando tú llegas a otro país, un país que tú nunca has visitado, con el cual no has tenido ningún tipo. Y yo se lo digo a mucha gente que me dice, me voy a vivir para Francia. Y yo lo primero que le digo es, observa mucho, porque si te equivocas, por estar tratando de tomar iniciativas en un ambiente que tú no conoces y que no conoces los íconos, pero tampoco conoces los signos, te puede llevar un mal rato. Y eso te lo digo porque tuve la oportunidad de vivir muchos años en el extranjero. Entonces lo primero que hay que hacer es observar. Ahora bien, ¿por qué el poder logra con cierta magia establecer un ámbito de dominación en una sociedad a través de los signos? ¿Tú sabes por qué? Porque esos signos ocupan un imaginario, un espacio en el imaginario de cada una de las personas que lo hace, que desarrolla un tipo de sinergia y los hace pertenecer a un esquema de conglomerado. Entonces, cuando tú estás ya asimilado por esos símbolos, pues entonces tú tienes una falsa conciencia de pertenencia. Y esa falsa conciencia de pertenencia, oíste, en términos operativos, te coloca en las proximidades del poder. Sí, entonces, ya lo conoces. Sí. Pero mira, hasta los ademanes de los seres humanos son elementos fundamentales en la... son resultados del entendimiento de esa simbología que uno debe de seguir. Claro, sí. Por eso tú ves que de una sociedad a otra, un gesto puede tener diferentes significados. Está muy bien lo que dices de cuando uno va a un país extranjero, tiene que conocer las reglas, porque dependiendo de la simbología, de tanto repetir las cosas, pues ya en un país está bien algo como hasta pagar impuestos, por ejemplo, y en otros, en este país hace 30 años no se pagaban impuestos, en Estados Unidos si hacían eso, pues lo cogían preso. O sea, las sociedades se van, y por eso pertenecemos, como tú dices, se van gestando de una manera que sus ciudadanos entienden la forma de vivir, y por eso pertenecen. Ahora, Bartolo tocó algo muy importante, quiero repetirlo, y es situar el poder en el símbolo y no en lo fáctico. Y eso lo tocaste en una época que lo decía, se reseñaba en este verso desde hace muchísimos años, y ahora lo estamos viendo más que nunca, como ustedes han señalado, de manera que no es un fenómeno nuevo. ¿Tú querías decir algo? Sobre lo de Daniel y observar, como él dice, existe dentro de los símbolos la prosémica, dentro de la semiótica, que tiene que ver con el comportamiento a la distancia, que internacionalmente está establecido. Hay espacios que ya se consideran íntimos. Por ejemplo, bailar un merengue ya es un espacio íntimo, un bolero. Por eso hay mujeres que no aceptan bailar una balada con cualquiera. Correcto. Y los dominicanos normalmente violamos
esos, espacio. sí, los espacios. Prosémica, ¿cómo lo definirías? La Para prosémica entender. es el estudio del significado del comportamiento de los espacios. Ok. Como un profesor, por ejemplo, nosotros los profesores aquí nos abrazamos con los estudiantes. Sí. Entonces, En otra cultura, eso, no. eso es inconcebible en otra cultura, pero eso Sí. es un símbolo. Y fácilmente, oye, Sí, fulanito, hay lugares que tú te acercas un poco y ya sienten que tú lo estás intimidando. Muy importante la observación de que hay que respetar las reglas establecidas en cada sociedad de comportamiento que son símbolos. Y el poder del símbolo es tan grande que estamos viviendo es la época de las marcas. Hay un libro que se llama No Logos, porque todo es marca. Este programa es una marca. La gente lo compra por una marca, porque se diferencia de las trivialidades, de la farándula, que se preocupa por lo conceptual, vinculado a la dinámica real. Entonces, Fíjate que tiene su público y difícilmente una persona que no busque lo que ofrecemos ve el programa. y ni le interesa, Claro, ni le porque Claro. es una marca, pero tiene la ventaja que no importa lo que haga, ya la gente está esperando determinada línea de calidad. Y los muchachos fuera de ahí, y aquí los que compran en marca, Sí. porque las marcas son símbolos, y ese el poder del símbolo. No le importa, debe tener el sello que indique, que simbolice lo que eso representa. Por donde quiera, no solamente el poder, digamos, político, es el poder económico, todo el Sí, poder, el poder económico es importantísimo. como decías en la introducción, está permeado por el símbolo. Nadie se puede escapar. Ahora bien, y te lo voy a preguntar a ti, Alina, para que agregues lo que quieres decir también. Ahora bien, en el poder intelectual, vamos a decir, cuando es una marca intelectual, es fácilmente comprobable cuando esa marca, ese símbolo, no te llenó tus expectativas. Como por ejemplo, si usted está viendo este programa y dice, no, ese programa hoy no sirvió, que no es el caso. Este programa hoy no sirvió porque no respondió a lo que yo esperaba de esa marca. Sin embargo, si yo me compro unos tenis Nike y no me sirven, a lo mejor digo, bueno, es que este no sirve. O sea, lo que quiero decir es que cuando son productos físicos y lo vamos a comprar y ya están posicionados en el mercado, es más difícil tumbarlo, porque ya además es un poco de que cuando ya está posicionado, pues aunque no sirva, tiene que tener un tiempo no sirviendo para que se caiga. Entonces, puede jugar más con ese tipo de cosas. Y también pasa con los políticos, que los políticos venden ilusiones y si siguen vendiendo la ilusión, hasta por el hecho de engancharme en algún momento, también siguen manteniendo pues ese público cautivo, ese clientelismo. Si quieres nos lo contestas en el próximo segmento, que ya nos están haciendo señas. Volvemos. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero.
todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Señores, esta noche hablamos de signos, símbolos, rituales, cómo influyen, qué son. No es un tema aéreo, es un tema diario y que constantemente los estamos viendo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que hacemos todos los días, de lo que nos hace permanecer a un grupo, a nuestra familia, a nuestro país, lo que nos hace sentirnos como dominicanos, cómo nos embaucan los políticos, vendiéndonos sueños que están en la cabeza de ellos y nosotros no lo creemos. ¿Cuántos símbolos y signos y rituales se han vendido durante toda la historia de la humanidad, haciendo hacer a las masas cosas que ni siquiera saben que están haciendo? Pues de eso es que estamos hablando, ¿verdad, Lina? Sí, claro. Y una cosa interesante, el símbolo en sí mismo, con todo su contenido trascendente, se materializa en la cotidianidad a través del ritual de la cotidianidad. Exacto. Ese ritual de la cotidianidad puede estar, vamos a decir así, liderado por una marca, o por una creencia, o por simplemente la identidad que hemos ido construyendo entre todos. Y quizás ahorita hablabas de la marca del tenis, por ejemplo, que es más difícil decir, bueno, eso no sirve. Podemos decirlo más de algo intangible, pero de una cosa tangible como una marca tan enraizada en las culturas consumistas es más difícil. Pero ¿qué pasa? Hay un ritual alrededor de eso que no permite que tú lo juzgues tan sencillamente como una cosa intangible, como es, por ejemplo, si me gusta o no me gusta un programa. Claro. ¿Por qué? Porque para tú decir que ese tenis X no sirve, tú tienes que ir contra íconos establecidos, como son los jugadores de básquetbol. Exactamente, que que usan ya lo esa han marca, exhibido. que lo han exhibido, Sí. y si a él no se le rompió, el mío se Claro. rompió, pero fue porque yo le di un mal uso. Y tú comienzas la justificación. Son marcas tan establecidas por esa simbología que ha logrado posicionarse. Exacto. ¿Cómo se posiciona un tenis? Como tú bien has dicho, los jugadores de fútbol, por ejemplo, lo usan, han estado presentes esos símbolos, por ejemplo, Nike, en todo, por generaciones en nuestra memoria. imaginario, sí. Es distinto. Sí, pero el símbolo, el signo, todo eso marca a través de los rituales la identidad de los seres humanos. Y entonces yo me pregunto, y volviendo a David, volviendo al origen de por qué hacemos este tema, ¿hasta qué punto esos símbolos que construyen una identidad que cada uno tenemos como familia, como país, como seres humanos, hasta qué punto debemos cuestionarlos? ¿Hasta qué punto debemos de aceptarlos y ya pertenecer a lo que somos los grupos? ¿Y hasta qué punto debemos cuestionarlos? Lo que pasa, y me alegro que me haya tirado la pregunta por esa vía, porque por ahí va a arrancar, lo que pasa es que hay dos fuerzas que operan en los seres humanos. Una es la de aceptación. Yo soy parte de una manada, de un grupo, de una nación, lo que tú quieras. Y yo quiero que ustedes me acepten. Me siento mal que ustedes me rechacen. Yo no quiero hablar con David. La otra es de diferenciación. No solamente quiero que me acepten, sino que también quiero ser yo mismo. Que se diga, no, eso lo hizo él. Entonces esas dos fuerzas, a la hora de establecer el tema de los rituales, el tema de los símbolos, de los signos, especialmente el tema del poder, juega un gran papel. Sí. Porque el poder apuesta, las estructuras de poder, apuesta al hecho de la integración. Igual que la religión. Sí, La palabra religare tiene que ver con unirnos. Entonces, ser parte de la manada, ser parte del grupo.
Entonces, en ese sentido, el símbolo hace, el símbolo, el signo, el rito, todo lo que estamos hablando, ayuda a una persona, por ejemplo, a sentirse parte de un grupo humano determinado y de ser reconocido dentro de ello y al mismo tiempo reconocer a otros. Recordemos que hasta hace muy poco había una famosa silla que se llevaba con un coronel en un helicóptero y era porque el presidente de turno estaba convencido que eso tenía Poder. algún poder. Algún poder Y donde magnético quiera para que él la iba. gente que lo Entonces, fíjense viera. bien como otro presidente le cogió con la silla plástica en un bohío y cambió la lógica de eso. Bueno, no es que él no tenga símbolo de poder, pero él anuló ese símbolo. O sea, por un proceso de identificarse él en relación a otros y no continuarlo, él se diferenció. En cambio, la forma en que se hacen actos públicos, quien le impuso fue Trujillo, y aquí no ha habido presidente, no sé, pero me da la impresión que no ha habido presidente que no utilice el mismo sistema. Se hace una enramadita con una mojiganga, una mesa presidencial, la gente abajo, y si es para inaugurar una escuela, pues el maestro, el ministro y Escúchame, habla. David, y dos generales atrás con los- muchos ramos y con un muchos kepi muy ramos. florido. Entonces, ese es un símbolo de poder. Sí. Algún día quizá algún presidente diga, no, vamos a anular eso. Yo voy a entrar caminando, voy a ver las instalaciones, voy a dar la mano, y esto es de ustedes. Y se acabó. Bueno, de hecho, Oh. Danilo ha cambiado mucho vamos a decir, esa parafernalia. Cuando las visitas sorpresas que ha sido una de sus armas que más le ha dado popularidad. Bueno, se ha sentado hasta en Guacale. Exacto, de Guacale. exacto. Y la famosa foto saltando el charquito, por ejemplo. del Ha sido charquito. para diferenciarse de los anteriores y Una para lógica acercarse un poco al pueblo. Entonces, Lo que pasa es que hay una intención de transmitir una relación de horizontalidad Exacto. con el Sí. poder. Exacto. Que Y le son ha dado formas, muy son buen formas. resultado. Son formas. O sea, sí. son formas. A nivel internacional uno ve que no se maneja igual, no se maneja igual Obama a como se Claro, maneja Trump, por claro, ponerte un claro, ejemplo. claro. Pero eso tú lo puedes hacer casi con cualquier gobierno. Y en el terreno de las ideas religiosas es lo mismo. Es decir, cada forma religiosa tiene sus estructuras, tiene su forma y sus rituales. Por ejemplo, las iglesias cristianas en sentido general utilizan mucho el domingo, algunas el sábado, como los adventistas, y junta a su gente. Y hay alguien ahí que le dice, le baja línea, dice esto es así, 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 así. Pero en cambio tú tienes tradiciones como los musulmanes, que son creo que 5 veces al día. Sí, sí. Se para todo a orar. Entonces, son formas en las cuales se expresa las vestimentas, los usos y costumbres, cómo se maneja un cadáver, cómo se celebra el nacimiento de un niño. Todo eso es parte del mundo. Entonces, en la medida en que tú te quieras integrar, tú tienes que saber eso, como decía ahorita Daniel. Si vas a otro país tienes que entenderlo o vas a meter la pata. Pero incluso dentro de una sociedad, todos los que estamos aquí, no sabemos el significado de las cachuchas. Hay unas lógicas de cachucha. Los muchachos quizás que están en la cámara lo sepan. Que tú lo ves, o sea, cuál cachucha es, la otra cachucha, y ahora que tiene unas cuestiones doradas. Lo que significa. Y eso tiene un valor. Escúchame, si la visera está para la izquierda o para Sí, la para la derecha. Visita para derecha. atrás. Entonces, son de las cosas que vivimos en la misma sociedad, pero hay sectores de esta sociedad que tienen una simbología que nosotros no entendemos. Y eso son las Y generaciones. nosotros tenemos otra simbología. Un anillo de casado. Hay mucha gente de los sectores populares que no entiende. Me han preguntado, ¿y ese anillo de matrimonio? ¿Y para qué lo llevo yo? Porque estoy casado, tú sabes. Y no saben, no lo entienden. No lo entienden porque es otra cultura. Sí. Igual que los tenis, las marcas de los tenis, las marcas de los jeans. O sea, es toda una simbología diferente. Igual que las palabras, las expresiones, las canciones. Es todo otro mundo y estamos dentro de la sociedad dominicana. Y tú te mueves a otros lugares y hay otras categorías. Entonces, Imagínense si nos vamos a la China. no, ya eso es de nunca acabar cada pequeño universo. Claro, hay categorías generales. Occidente ha establecido una serie de patrones. Yo siempre he dicho que uno de los patrones más universales que Occidente estableció es el régimen de hotel. Sí, señor. Los hoteles en todo el mundo funcionan iguales. Iguales. Sí. Tú llegas, tú sabes, hay reservación, no hay reservación, te dan una llave, la habitación. Y las cadenas Eso se ha- de comida rápida también funcionan más o menos También han igual. homogenizado eso Estandarizado. a nivel de todo el mundo. Sí. Nos vamos a ir a la pausa y la próxima pregunta me gustaría
que desarrolláramos el tema de si realmente la globalización nos está enfilando cada vez más a todos ser iguales, o si mantenemos esta dualidad que ha explicado David entre ser yo mismo, o sea, la individualización y al mismo tiempo la aceptación, o sea, la pertenencia a un grupo. Bueno, me interesa formar parte de algo, de un grupo, de un país, de una familia, de un grupo empresarial, de una pandilla, de lo que fuera. Bueno, individualización versus aceptación. Y por otro lado, la globalización finalmente nos va a hacer a todos iguales. Volvemos. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces. Sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Bueno, globalización versus individualización, pertenecer, queremos formar parte de lo que, del país, de la familia, de la pandilla. Daniel, ¿cómo lo ves? Mira, definitivamente la globalización, si algo tiene como eje central, es universalizar los valores económicos y de consumo. Ese es un tema que la globalización ha manejado de una manera muy sutil. ¿Qué ha hecho la globalización? La globalización ha creado signos de lectura tan universal que le permite incorporarse con los rituales de cada cultura sin tener que afectar esos rituales. Sin tener que cambiarla. Sin tener que... O sea, eso es un movimiento en términos estratégicos, económicos, que está muy bien pensado. Y si te das cuenta que incluso muchas marcas, de las grandes marcas icónicas reconocidas en términos de productos de ropa, cosmetría y alimentación, esas famosas cadenas mundiales de alimentación, tienen platos adaptados a cada cultura. Exacto. Fíjate, por ejemplo, que gente que va a la China, y son gente, vamos a decir, muy quisquillosa. Si tienen mucho dinero, se van a un restaurante top internacional, y si no tienen mucho dinero, hasta se van a McDonald's antes de que meterse. Lo que yo haría, me metería en algo típico, pero sí, esa gente lo no. que pasa está que en un restaurante chino,
tú puedes encontrar platos hasta con ranas y esas cosas, lagartos, que para nosotros son inaceptables dentro de nuestra cultura. Entonces, eso ha tenido la globalización. Ahora, la globalización no se conforma con lograr el cometido primigenio de ella, que es captar lo que es el flujo de capitales. Indiscutiblemente que esto ha ido afectando esas culturas, la ha ido transmutando de una manera muy sutil, a punto que en determinados momentos ya, y sobre todo en las grandes superficies urbanas, se han ido perdiendo incluso tradiciones hasta religiosas, pero esos grupos sociales no se han percatado de ellos. ¿Por qué? Porque una de las necesidades fundamentales del ser humano es satisfacer aquello que siente que no está complementado dentro de su cultura. Y entonces, una de las grandes satisfacciones que produce la globalización es la posibilidad de escalar social y económicamente sin tener que estar sumido a los valores tradicionales de una sociedad. Y te lo voy a poner como ejemplo. En la India, una sociedad de casta. Yo tuve durante muchos años vínculos con mucha gente de la India, sobre todo cuando yo residí en Canarias, que es la colonia india en Canarias, y todo el mundo sabe que en la India personas de castas diferentes no se pueden casar. Antes prácticamente ni se podían hablar. Hoy en día llegan a ser socios de negocios. Sí. ¿Por qué? Porque uno tuvo un elemento del capital que el otro carecía, y pues cuando se unificaron pudieron colocarse en esa égida de lo que es la globalización. Y ya está permitido. No, entonces ya incluso hay gente, hay indios que en la medida en que se van absorbiendo la cultura occidental, ya empiezan a casarse gente de castas diferentes. Claro, muchas veces esos matrimonios se hacen de una manera tan discrecional para que el hogar de procedencia no se vea afectado por ese cruce. Que antes era mal visto. Que antes era mal visto. Yo quisiera hacer un comentario de eso que acaba de decir Daniel. Es que también tenemos que tomar en cuenta que el estilo de vida urbano, de viaje, de movimiento, es muy reciente. Sí. O sea, la experiencia de los pueblos humanos hasta hace 100 y pico de años era 80, la ruralidad predominante. Claro. Entonces yo creo que todavía ni siquiera tenemos una idea de lo que va a significar. Es verdad. Este estilo de vida y los cambios que va a provocar. Nosotros somos una sociedad de transición. Sí, ¿no? Y que venimos de medios rurales. Escúchame, la sociedad dominicana es una sociedad de transición de lo rural al urbano, porque aquí hay gente que cree que somos una gran metrópoli, no lo somos. No lo somos. Aquí hay gente que tiene que comer trozos de plátano toda la noche con yuca, porque si no, no está cenando. Y eso es una... Eso da campo. Claro. Sí, Alina. Somos una sociedad rural que vive con elementos simbólicos de la globalización, pero que todavía no entiende lo que es la globalización. Y que, más aún, no se da cuenta que la globalización nos está quitando cosas. Por ejemplo, yo me sorprendo a veces cuando por los Twitter, las redes sociales en sentido general, y por los discursos, el discurso cotidiano de muchos de nuestros intelectuales políticos que hablan de valores. Y yo digo, ¿y de qué valores están hablando? ¿De qué valores? Porque la globalización nos está quitando los valores fundamentales de la sociedad dominicana. No digo que sea ni bueno ni malo, pero es como una desconexión, un discurso que atenta contra el propio imaginario, pero que a la vez se disfruta porque me pone en contacto con el mundo. Sí, con una realidad soñada. Y entonces ahí hay un elemento en el cual todavía en la República Dominicana la identidad fragmentada que tenemos, porque la tenemos muy fragmentada, no termina de orientarse hacia dónde se va a constituir lo dominicano. Y entonces tenemos ese proceso. La nueva identidad que está pariendo, vamos a decir. Y lo más grave aún, la educación dominicana no tiene ni idea de qué es lo que va a suceder.
porque no tenemos un proyecto educativo dominicano. Escúchame, no tenemos un proyecto de nación. Nosotros somos Bueno. una república sin proyecto de nación. Lo que pasa es que vamos desenvolviéndonos de cómo se vayan presentando las cosas. Entonces, ahora tú me vas a decir, ¿qué va a ser de la República Dominicana dentro de 20 años? ¿Qué va a ser lo que vamos a constituir como sociedad dominicana? A ponerlo cerquita dentro de 20 años. Oye, eso es una bomba de tiempo, lo que vamos a hacer. Porque no sabemos Nos lo que vamos a los vamos barrios y qué identidad tienen esos jóvenes. Bueno, los de comprarse unos lentes, los de comprarse unos tenis, quizás no terminan un colegio, lo terminan y no saben de nada. ¿Cuáles son sus apetencias, sus aspiraciones? Eso está muy cuestionado porque realmente no hay una decisión de ellos. Pero están globalizados, porque tienen el Sí. hip hop, tienen el rap, tienen el consumo y el microconsumo, Sí, sí. tienen El el WhatsApp. comportamiento, El WhatsApp. tienen el comportamiento de la comunicación digital, Sí. pero nada de eso está orientado de la manera correcta, y cuando digo correcta, que apoye el desarrollo humano. Y entonces, ¿para Y dónde muchos vamos? jóvenes de estos que han sido talentosos, este talento se ha traducido en este hip hop, en estas canciones, que muchas veces sus letras denotan una violencia tremenda y una pronunciación de las palabras, que ya todos ustedes lo han oído, que los hace como una secta. Hablábamos ahorita y pertenecen a una pandilla especial que quiere tener éxito a base de ser diferentes, pero iguales a la globalización. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces. Sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Bueno, Bartolo, y en este mismo sentido de la individualización versus la globalización, pertenecer, esa identidad dominicana que hemos dicho que está maltrecha y que los jóvenes, ni los mismos adultos, pues están claros en cuál es esa identidad a la que quieren pertenecer, a la que quieren reflejar, cómo quieren desenvolverse, y tiene mucho que ver con lo económico, con el malestar de pues tener para terminar el mes. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes en ese cerebro? Háblanos un poco de esto. Sí, voy a conectar con David, que él hablaba de dos fuerzas que se dan, digamos, antagónicas, si se quiere, como fuerza centrípeta y centrífuga, que se da en la cultura. O sea, lo que saca y lo que entra. Y se da también en la comunicación simbólica. Mientras vivimos, digamos, un empuje por el neoliberalismo, la posmodernidad, de igualarnos, vemos que se dan fuerza realmente desintegradora. Vemos el Brexit de Inglaterra, acabamos de ver lo de Barcelona, la Unión Soviética se fragmentó. Por un lado se quiere unificar, pero hay fuerzas que también quieren afianzar su propia identidad.
desde los albores de que la humanidad se va diferenciando, vemos que los salvajes se ponen pintura, necesitan diferenciarse. Y hay una tendencia a universalizar, que es sana, digamos, a estandarizar algunas cosas como la comunicación. Y yo creo que la tecnología está favoreciendo cierto desarrollo de un signo específico, que sería el icono, que está a medio camino entre el símbolo, que es mucho más complejo, y el índice, que es elemental. Y en ese medio estarían los signos icónicos, que es el que está desarrollando la tecnología. Hoy, o sea, un icono que todos conocemos, que me sirve para de Facebook lo conocen en el mundo Exacto. entero. Sí. Es supralingüístico y hasta supranacional. Sí, Todos esos sí, iconos que tiene la informática, que tiene la tecnología, lo conocen en cualquier lengua porque está encima. Pero el cerebro, en cierta medida, se está conformando esos jóvenes para que la zona que tiene que ver con las imágenes se desarrolle más. Y hay algunos neurolingüistas que ya han hecho algunos estudios que revelan cambio en la conformación del cerebro, especialmente esa zona. Sí. Podríamos decir entonces que la educación tiene que tomar en cuenta mucho eso, porque eso podría ser un elemento. Tanto que se tome para bien o para mal, porque si la educación solo se va por desarrollar esa zona, se podría perder la comunicación lingüística, la comunicación discursiva. Sí. Pero si la ignora, podría también perder una oportunidad de ayudar a desarrollar cierta competencia. Es saludable que nuestros jóvenes sean más competentes incluso que nosotros en la comunicación icónica. Lo que no es saludable es que descuiden el desarrollo del discurso, porque el conocimiento complejo se elabora por el discurso y se expresa a través del discurso. Sí, correcto. Y ahí quiero decir algo sobre cómo a través de los discursos también se da la diferenciación y la autoidentidad. Toda sociedad plantea dos tipos de discursos. Uno, para presentar la imagen de los otros, y otra para presentar la imagen de nosotros. Claro. Y si lo vemos con la inmigración, siempre habrá unos discursos que y tiene algo que ver con la doble moral. Exactamente, pero que lo hacen de una manera inconsciente, porque el poder simbólico es tal que la gente ni cuenta se da. Sí. De hecho, hay quienes hablan de que las élites simbólicas buscan precisamente todo eso que ustedes han planteado, condicionar que se vea como natural, algo que si lo analizamos podría ir en contra de los mismos intereses. Son las mujeres las que son más, en su discurso, contrarias a sí mismas. No son ni siquiera los mismos hombres. En la práctica son los hombres en la agresión física. Pero la agresión verbal habría que analizarla si las mujeres mismas no se perciben a sí mismas como seres inferiores. Porque esos discursos que la élite van creando, y los negros por igual, y los obreros por igual, porque esa élite discursiva preparan para eso. Pero en estos países como el nuestro, especialmente nosotros, se dan caricaturas, porque en vez de una élite discursiva que conforme, entonces se recurre a lo que ustedes decían, a la publicidad. Ante la carencia de una élite discursiva real, que prepare un discurso de poder real, lo que hace es que se va a la apariencia. Entonces se hace pasar como lo aparente, como lo real, y por eso es que hablan tanto de la percepción. Lo mediático. Porque eso es lo que le interesa. Claro. Lo mediático, lo inmediato. Y se olvida entonces de crear una real élite. Y fíjense el caso de Trujillo. Trujillo cogía los símbolos para apabullar, se llenaba de cuantas cosas. Claro, pero, y le daba resultados. Claro, porque eso fascinaba a las masas. Y la mantenía, y son parte, los dictadores siempre los han hecho. Y en eso Aline es muy buena, porque ella ha estudiado bastante la numismática, cómo esos íconos le fascinaban a la masa y la tenían, digamos, opresa. Pero un minuto, Alina, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Todavía vamos hacia la cultura de eso que tú acabas de hablar, del ícono vacío, el ícono sin sentido, que es el gran peligro de cualquier sociedad. Una élite que se queda en eso, que se queda en un símbolo vacío y que no construye, como decías tú, Daniel, un concepto de nación, un proyecto de nación, un proyecto educativo que no ve hacia dónde va porque se queda en la inmediatez del poder y de lo que le está dando el poder en beneficios personales, pero no en beneficios nacionales, ni en el proyecto de nación que deberíamos ser, ni en el proyecto educativo que deberíamos ser. O sea, símbolos sin contenido, signos sin sentido, ritos
que simplemente llenan el día a día de las personas, pero sin ningún fundamento que trascienda. Y eso es muy peligroso, señores. Y en el sentido del discurso que tú hablabas, Bartolo, corremos también el riesgo de esta nueva generación que ya no quiere escuchar ni siquiera los discursos familiares desde donde venimos, sino que todo lo tenemos en la nube. Usted tiene todo guardado en la nube, amigo, porque la nube mía se me llenó, tengo que comprar más almacenamiento. Bueno, si usted lo tiene guardado todo en la nube y se nos daña, si viene un evento, se pierde la memoria histórica de la humanidad y nos embromamos, porque ya no vamos a saber ni cómo se hicieron lo que tenemos hecho. Y otra cosa, no sé si ustedes saben, que la neutralidad del Internet fue ya, los Estados Unidos va a permitir que no sea neutra, o sea que se puedan manipular las páginas que yo quiero ver. Bueno, puedes ver esta parte o esta otra parte según los buscadores, y eso sí que es peligroso. Vamos a tener que hacer otro programa de eso, señores, porque este se nos acabó. ¿Quieres decir algo en 30 segundos, David? En 30 segundos. Yo quisiera recuperar algo que Bartolo dijo que vale oro. Señores, estamos en un mundo y en una educación donde todo es imagen. La disciplina de sentarse a leer y pensar las cosas, si la perdemos, quedaremos como una imagen solamente. Exacto. O sea, y lo que tú mencionabas ahora mismo, de lo que se puede perder. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la mayor parte de las fotos que se están tomando con los celulares son digitales? Se pierden. Se pierden rápidamente. Sí, no pronto no va a haber ni eso. Y no hay a quien uno haya hablado que diga, el backup de mi celular no lo hice y se me dañó. Perdí toda la información. Eso es común. Imagínense que se pierda, señores, la información del mundo porque se dañó la nube o vino un meteorito, como creíamos en el año 2000 que iba a pasar del apagón digital. Bueno, señores, ahí no van a quedar símbolos y signos si se pierde esta humanidad, para que los que vengan, como el planeta de los simios, ¿verdad? Daniel, Bartolo, Alina, David, qué bueno es compartir con ustedes y por supuesto teniéndolos a todos ustedes enfrente, que es como nos gusta a nosotros, para hacerlos pensar un poquito, sacarlos así el domingo en la noche de esa rutina lineal que tenemos a veces en la semana. Algunos la tienen muy lineal y otros la tienen con tantos picos y bajos que entonces no podemos ni analizar las cosas. Entonces el domingo nos sentamos con estos temas para que usted piense un poquito mejor y entienda este mundo maravilloso que nos ha tocado vivir, pero bastante complicado. Señores, será hasta el próximo domingo. Buenas noches.